Hola a todos y a todas las paseantes, los paseantes. ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no hacía una introducción de estas pequeñitas de vídeo. Pues nada, como sabéis, los que seguís el podcast, sigo en Punta Negra, esperando ir a ver a la family un poco antes de Navidad, sobre el 15 de diciembre. Y bueno, pues nada, os anuncio el episodio de hoy. Ya lo anuncié en el anterior, pero ahora os lo anuncio con más contundencia. Vais a ver una charla que he tenido con Arturo Goycoechea, músico y neurólogo español de Mondragón, Guipúzcoa. Y bueno, hemos discutido, hemos hablado sobre todo él, que es el que sabe, sobre migraña. Y hemos usado algún texto de Sachs y sobre todo él nos ha presentado una propuesta que usa él junto con su grupo de trabajo, en el que forman parte pues su hija, que es fisioterapeuta, y bueno, os dejaré en la descripción enlaces a su web y podéis investigar. No os adelanto nada, ¿vale? Una charla muy agradable, yo he tenido el honor de que me diga que sí a una petición por email, después de haber leído un libro suyo, luego leí un segundo, y simplemente me ha dicho que sí, sin más, y bueno, pues me he quedado alucinado y se lo agradezco. Espero que lo disfrutéis y nada más, a seguir paseando. Chao. A ver, por cierto, se me olvidaba. En la grabación ha habido 2 cortes, porque se ha ido la luz, se va mucho en Punta Negra, y el tiempo que ha tardado en arrancar el grupo electrógeno, muy rápido, han sido 1 minuto y medio, 2 minutos, pero si veis 2 cortes es porque se ha ido la luz y se ha ido internet y hemos tenido que reconectar. Venga, chao, os dejo con la entrevista. Estamos grabando. Don Arturo, o Arturo Goycoechea. Buenos días. Arturo, don nada de dones. Bienvenido a este podcast, se llama Paseando con Oliver Sacks, y gracias por tu invitación, la aceptación de la invitación. Es un honor. Oportunidad. Sí. A mí me conoce muy poca gente, la gente del podcast. Yo vivo muy lejos, vivo muy aislado del mundo que conocemos, porque estoy en África. Pero bueno, a ti te conoce más gente, pero no sé si la gente del podcast pues te conoce a ti. La idea es que te conozcan y conozcan la propuesta que nos puedes traer sobre la migraña, que me ha parecido muy interesante. Entonces, preséntate si quieres. Bueno, esto de las presentaciones siempre me viene un poco ancho, y siempre digo, en plan de broma, que soy un impresentable, incluso ante mí mismo. No sé yo cómo me presentaría yo a mí mismo, ¿no? ¿Quién eres o qué eres o qué? ¿De dónde vienes, a dónde vas? O sea que bueno, soy una persona que siente curiosidad por conocer qué somos como especie desde una perspectiva evolutiva, histórica, etcétera. Y intento comprender la realidad mía y la interacción con esa realidad mía con el resto de las cosas, que son entornos físicos y sobre todo sociales, ¿no? Y bueno, no sé, pues a eso me he dedicado. Y cuando creo que he aprendido algo, no que sé algo, sino que he aprendido como proceso, pues intento contarlo a los demás, pues si les parece bien, y así nos sentimos más socializados. Bueno, no sé lo que soy. Bueno, pues ya has sintetizado y has sublimado otras cosas que eres y que te han traído hasta aquí, ¿no? Bueno, eres guipuzcoano de nacimiento, de Mondragón, y médico, doctor eres neurólogo. No, licenciado. El doctorado vino grande. Sí, pero bueno, eres médico, estudiaste en Valladolid, creo que fue. De Valladolid, sí. Y luego
¿cómo se llama? La residencia la hiciste en Barcelona, en un par de hospitales. Y bueno, Sí. pues desarrollaste tu labor, tu carrera laboral en un hospital de Vitoria, ¿no? En Vitoria, sí, sí. 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 Y ya, bueno, ya retirado y ahora dedicándote a escribir libros y ayudar a mucha gente. Ya empecé a escribir ya en los últimos años del trabajo, pero ya la construcción más o menos de lo que me define como propuesta teórica, ¿no? Pues empezó allí por el 90 o así, o sea, la crisis de fidelidad a lo que me habían enseñado, ¿no? Mm. Y, bueno, y ahí sigo leyendo y dándome cuenta de que lo pensaba era cierto. Hay otros que lo han cuestionado. Bueno, la filosofía, hacerse preguntas sobre la ciencia. Bueno, pues parece, yo veo que, bueno, supongo que ocurre con muchos especialistas y muchos profesionales que después de la carrera después hacen una síntesis de vida y tienen, bueno, pues tienen cosas que decir, evidentemente, ¿no? Igual durante la práctica no hay tanto tiempo porque uno tiene que trabajar, dedicarse a la familia y no se puede, porque escribir implica tiempo y un poquito de soledad también, ¿no? Y, y ahí sí que veo un paralelismo con Oliver Sacks, que supongo que lo conocerás, no sé si en la carrera os obligaron bueno, si os recomendaron leer algo, ha sido una cosa más personal. No, no, Oliver Sacks tiene esa cosa de, aunque era respetado un poco, pero no está claro si como neurólogo o como escritor, ¿no? Entonces, Mm. sí, se le reconocían capacidad literaria, los libros son muy bonitos, pero realmente ha aportado algo a la ciencia o al conocimiento de la neurología y tal. Y hay, pues, hay opiniones para todos los gustos. A mí me gustaba leerlo, incluso en las presentaciones de los cursos, pues siempre pongo una referencia a Oliver Sacks, Mm. donde figura su propuesta de que somos un relato, cómo nos contamos y cómo se organizan fabulaciones, y el mundo de la alucinación y todo eso. Pues sí, no, me ha gustado esa parte de díscolo, ¿no? De la oficialidad y tal, pero Exactamente. que luego además en lo que él contaba traslucía una relación profunda con el paciente, ¿no? O sea, Ahí que es. cada vez, bueno, pues me ha caído bien. Luego, no, yo lo que yo podía decir en relación a la migraña, todo eso, pues no, podemos discrepar o discrepamos, ¿no? No, y seguramente porque, bueno, él escribió su libro en el año 70, con Mm. 37 años, yo he echado las cuentas, en ese año tú tendrías unos 24, serías estudiante de medicina, a mí me faltaba uno por nacer, entonces, Ya, si ya sí. con esa edad él había estudiado la migraña de una manera que igual no ha sido muy distinta a la que estudiaste tú, pues imagínate, ¿no? La concepción de No, la no, él migraña. no traducía la visión oficial. En esa época se hablaba de lo vascular, ¿no? Dolores de Vale. cabeza eran producidos por alteraciones circulatorias, El si las trigémino. energías se traían y tal. No, él intentó hacer, me imagino que influido por el modo de investigar el cerebro, que era buscar a través de la anatomía, ¿no? La arquitectura de las columnas corticales y tal. Y él era un hombre que tenía migrañas, pero no con dolor de cabeza, eran migrañas solo con aura, eran Mm. migrañas visuales. Y tenía muchas, y cada vez que tenía una, yo creo que se alegraba, Y la porque anotaba y la escribía. luego las clasificaba y tal, y entonces las dibujaba y las estructuras geométricas y tal. E intentó ver una correlación, yo creo, entre la estructura geométrica de lo que él veía y la citoarquitectura de las columnas. Tal. Y no sé, cuando lo leí no lo entendí muy bien, pero yo andaba ya por otros sitios. Sí, 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 Y sí. no me aportó luz a lo que yo estaba, ¿no? Sí, sí. Y era un aficionado a las luces. Tenía una colección, un museo de luces, luz de esto, luz de sodio, no sé qué, bueno, ya no me acuerdo, pero Sí, bueno, era, sí, sí, sí. Él fue bueno, muy maniático, muy era maniático. Él coleccionaba cosas, era un loco de la química inorgánica, tenía que tener una piedrecita de cada metal, en fin, de todo. Un poco, era muy, muy excéntrico en ese sentido, por eso también se salía de la norma estadística, me refiero, de donde entra el resto de la medicina clásica, ¿no? De la neurología clásica.
Sí, él en su libro hace una propuesta pues casi global, psicológica, fisiológica y biológica de la migraña. Mm. Y hace una descripción, de hecho en su libro hay multitud de casos, pues para entender el que no sabe de migraña, o sea, cuáles son los síntomas y cómo se manifiesta. Estudia las bases de la migraña, o sea, hace una descripción de los mecanismos, pues los que hemos dicho, incluidos los psicológicos, y luego hace unas aproximaciones terapéuticas. Y luego le dedica, quizá porque él la sufrió un tiempo a Laura, o sea, un espacio importante del libro al final, a Laura de la migraña y a lo que él le llama las constantes alucinatorias, ¿no? O sea, es un libro clásico, pero donde él se hace muchas preguntas y suelta muchas preguntas. Ajá. No, lo leí hace tiempo y la verdad es que no me dediqué a, no me dejé, bueno, no estaba de acuerdo porque yo iba por otra parte, pero a lo mejor si lo vuelvo a leer veo más confluencia de lo que entonces me pareció. Pero bueno, pero vamos, le admiraba como persona. Y Y luego era sí. músico también, y yo también, soy músico. Bueno, sí, tú eres músico, él tocaba el piano también, él tuvo, sí, tuvo sus padres eran médicos aquella Inglaterra de principios del siglo XX Pero y mucho, bueno, además. sí, sufrió mucho, sufrió mucho. Pues, bueno, ¿y en qué momento de tu trayecto, y así balanceamos un poco, Sax, contigo, en qué momento de tu trayecto como neurólogo en ese hospital, veías que lo que se decía o lo que tú transmitías sobre la migraña, las creencias que tú transmitías sobre la migraña, mm, no son lo que tú ahora piensas que se debería haber hecho? ¿O en qué momento empezaste a darte cuenta que había que enfocarlo de otra manera, aunque todavía seguías con tu práctica, digamos, ortodoxa? Hombre, no empezó la historia por la migraña, empezó por el mareo. Yo era un mareado crónico, o sea, continuamente estaba mareado. Cuando desviaba la atención a algo interesante, pues a veces el mareo desaparecía o a veces no se iba e interfería con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y no tenía explicación para eso porque no me las habían dado, porque era un tema un poco tabú, ¿no? El mareo era temido en la consulta. Jo, a ver qué le pasa a este mareo, me cago en la leche. Joder, era un marrón en términos de... pero yo estaba mareado, claro. Entonces, claro, una de dos. O yo era un marrón, Mm. o sea, una construcción personal mal desarrollada y con estructuras psicológicas Estabas poco... defectuoso, vamos. Sí, 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 era un hombre defectuoso, un neurótico, yo qué sé. O si eso me daba miedo y no me gustaba, pero claro, entonces iba a lo físico, ¿no? Pues a lo mejor tengo algo grave y me va a dar un ictus en cualquier momento y tal. O sea, que era una tensión entre... Pero me faltaba la estabilidad de una persona más o menos normal, que tiene la vida por delante y tal, ¿no? Afortunadamente yo siempre he estado muy liado en cosas. Me sumergía mucho en la profesión, ¿no? Y luego la música y tal. O sea, y eso me distraía un poquito, ¿verdad? Y entonces, pues si vas a la biblioteca y miras los títulos de todo lo que hay por allí, siempre hay algún título que, ahí va, ¿esto qué es? Entonces, y como no lo sabes, y como no te suena, pues puedes hacer, no, no me interesa, o me interesa porque no sé nada, ¿no? Ya, Entonces, ya. ahí empezó un hilito de la hiperventilación crónica. Entonces, eso me permitió ver que esa frontera entre lo físico y lo psicológico era arbitraria y la habíamos construido los profesionales para organizarnos, ¿no? Y entonces empecé a leer más cosas. Siempre me había interesado la filosofía, la psicología, tal, tal. Pero de un modo ya más concreto busqué la transversalidad. Incluso desde el lado físico también me interesé por las partículas, ¿no? Sin entender, una vez que llegas al mundo de la partícula, los spin y esas cosas, pues, no acababa de entender. Pero bueno, por lo menos me presionaba para saber qué es la masa, la carga y cosas así, ¿no? Yo creo que eso es importante, empezar desde abajo, pero por todas partes, ¿no? Y luego de ahí pasas a la evolución, qué es una célula, cómo se origina la vida, qué es la vida. O sea, hay que empezar haciéndose preguntas, digamos, filosóficas,
Pero eso no quiere decir que por un lado está la ciencia con sus moléculas y por otro lado los especuladores, charlatanes y cosas. No, no. No, no. Hay una filosofía de la ciencia, ¿no? Yo creo que tienen que estar ahí. Y poco a poco pues fui. Y luego yo tuve una hernia de disco, padecía dolor lumbar, tal, y me operaron, me dejé operar. Ahora no me hubiera dejado operar, Ya. pero luego empecé con el dolor crónico y me querían poner ahí unos hierros y tal. Y estaba en la cama cada 2 por 3 y ya la vida me había desaparecido como proyecto físico, movilidad, ¿no? Y bueno, y seguí leyendo y observándome yo como cuerpo, como residente en un organismo que me estaba impidiendo vivir, moverme, ¿no? Y allí empecé a leer y a experimentar conmigo y a moverme y utilizar la imaginación. Entonces, luego también había aparecido la computación, los ordenadores, la inteligencia artificial empezaba, la cibernética y cosas así, ¿no? Entonces es un conjunto de entrada de conocimiento que te hacen pensar desde otra perspectiva y fue cambiando todo. Entonces ya pasé al mundo de la migraña, después de pasar del dolor crónico, pues lo extiendes a la migraña y de ahí a los síntomas sin explicación médica, porque no solo es un tema de dolor, sino el sufrimiento estando sano está ahí. Y no sé, poco a poco, y ahí sigo todavía. Ahí sigues, ahí sigues. Pero de alguna manera afectó ese entendimiento que tú fuiste acumulando, ese cambio de paradigma también en el entendimiento del dolor crónico o de la migraña en concreto, afectó a tu manera también de tratar al paciente, ¿no? Cambiaste durante el tiempo en el trato del paciente, no solamente desde lo que estudiaste en la residencia, sino que tuviste que crear tu metodología, ¿no? Bueno, En la clínica. la consulta ahora es un encuentro de relatos. Vale, Entonces, vale. el paciente tiene su relato como sufridor y yo tengo mi relato, en este caso, también como sufridor, pero también como experto, entre comillas, y con toda la humildad del mundo, ¿no? De que sabía cosas que... Entonces, para mí era una obligación o incluso no podía evitar... Yo soy un cotilla, ¿no? A mí me parece que el cotilleo es necesario para... Es necesario, porque vamos, es el interés, es la curiosidad. Sí. Entonces yo cuando aprendía algo se lo contaba al primero que me pillara por allí y a veces eran conceptos un poco complicados, pero yo creo que si no aprendes a contarlo, Mm, no lo has aprendido tú. lógico. Entonces yo aprendí enseñando, contando. Y así sigo. Cada vez que aprendo algo, sobre todo cuando aprendes que estabas equivocado en algo. Ya. Entonces eso, como en este mundo del dolor no justificado por una lesión, hay muchas cosas que son falsas, cosas básicas, pues mi Mm, obligación profesional y ahora jubilado sigue siendo la misma. ¿Qué hago para que la gente que sufre se dé cuenta de que su organismo está actuando en un universo virtual erróneo, ¿no? Porque mm. por un lado está la realidad física, química, y por otro lado está la realidad virtual, ese mundo en el cual sufrimos, disfrutamos, hablamos, actuamos, y tal, que es un universo virtual, que no tenemos ni idea cómo surge, Ah, no, cómo claro. emerge. Forma parte del misterio, ¿no? Eso ya. Ahí hay demasiadas conexiones como para saber de dónde emerge el yo, la conciencia y todo eso, ¿no? Está por descubrir. A ver si ahora con este mapa que están haciendo el cerebro descubrimos algo que De igual, que momento, igual tampoco. no. Pues volviendo a la migraña. Además, el tema del dolor crónico, vamos a intentar ya al final referirlo un poco por el libro último que has escrito, que me gustaría comentarlo un poquito porque es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, lo hace Sachs en su descripción, pero ¿por qué hay tantas formas de manifestación de migraña? O sea, él hace como una clasificación, la clásica y la común. En la clásica estaría el ataque ese agudo y dramático que es el aura migrañosa. Pero luego habla de una migraña común en donde hay, bueno, pues dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, o sea, que tiene que ver un dolor de cabeza con un abdominal, con un vómito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tantas manifestaciones?
de algo que se supone que tú nos vas a decir que tú crees que es debido a una cosa que no lo quiero decir, porque es que hay una palabra ahí muy complicada que vas a hablar de un sistema neuro, no sé qué, que todavía no estamos preparados para eso. Ahora enseguida. ¿Por qué hay tanta manifestación? Bueno, yo creo que para empezar a pensar sobre esa cuestión hay que dejar de pensar sobre el organismo como una máquina. Eso es en la época del siglo XVII, bueno, tenía su lógica y tal. Pero el organismo no es la suma de componentes, ¿no? Y entraríamos en lo que es la teoría de sistemas, ¿no? Mm. De que el todo es más que la suma de las partes, las relaciones entre esas partes son siempre bidireccionales y emergen esos planos de la realidad, ¿no? Y entonces a mí me gusta hablar del organismo, eh, estados de organismo. O sea, cuando yo estoy, por ejemplo, ahora estoy en esta tarea, en esta cuestión, pues hay un estado de atención cognitiva, ¿no? La cognición es la que lo invade todo y a ver qué digo y qué me dices, etcétera, ¿no? Pero a veces eh, hay otros estados que ya no son de cara al individuo lo que uno quiere hacer, sino son desde el organismo, como por ejemplo estados de alerta, alerta sensorial, cuando la incertidumbre está fuera, pero también hay incertidumbre interna, ¿no? Entonces, en los estados de incertidumbre interna, toda la sensorialidad interna acepta que todo dato sensorial puede ser relevante, etc. Hay otros estados de preparación para la lucha, para la huida, cuando aparece una amenaza exterior, etc., ¿no? Y esos estados de alerta, protección que llamo yo, pues no los gestiona el individuo. Me voy a poner el estado de alerta, protección. No somos conscientes, aparecen, se proyectan en la conciencia, ¿no? Entonces yo creo que la migraña incluye eso, primero una preparación atencional de alerta respecto a algo que no se sabe lo que va a ser, pero hay una sensación, un marcador somático que ya Damasio, pues de que el organismo en ese momento está pendiente no de que suceda algo, sino de posibles consecuencias internas de algo que está sucediendo o algo que el individuo ha hecho y que por lo que sea está catalogado como incierto, por lo menos incierto o incluso peligroso, ¿no? Y entonces esos estados de transición a alerta y luego ya respuesta de protección, como en este caso en la cabeza, o sea, el organismo está gestionando la integridad de la cabeza como si en ese momento, yo qué sé, hubiera una infección meningea o se hubiera roto un vaso, ¿no? Pero no está pasando nada, ¿no? Y esos estados de alerta protección pues tienen sus marcadores físicos. Aparece el estado de alerta, lo que hace es sobreactivar zonas de vigilancia, básicamente visuales, pero también viscerales, y eso satura la capacidad de la actividad neuronal para, para mantener las condiciones químicas que permitan la transmisión de información dentro de la red, ¿no? De eso se ocupa la glía, que es una especie de neuronas que antes se pensaba que solo se ocupaban de dar de comer a las neuronas, pero no, tienen unas funciones más complejas. Y cuando la glía es incapaz de mantener eso, pues aparece un fenómeno de anulación de actividad cortical que se va propagando como una onda, ¿eh? Y eso es lo que explicaría el aura. No todo el mundo tiene aura porque no todo el mundo Ya. llega a esa saturación de activación neuronal, ¿no? Y después de la alerta, a veces aparecen ya la transición a la protección de la cabeza, ¿no? Y el dolor sería la expresión de un estado de protección prolongado sobre la cabeza, pero la gente que padece migraña también puede tener dolor de tripa. Es alerta, protección en distintos territorios del organismo, ¿no? La protección respecto a amenazas abdominales, lo lógico es que haya vómitos, o diarreas o cosas de esas, ¿no? Porque el organismo está eliminando la incertidumbre, intenta eliminar la incertidumbre y ante la duda aplica el principio de precaución y entonces empieza a proteger. Pues yo creo que la migraña es eso, un estado de alerta, protección injustificado y que luego
no detecta el error de activación de transición al estado, sino que la presencia de ese estado hace una retroalimentación positiva cuando tendría que haber hecho una retroalimentación negativa, porque no está pasando nada. Vale, 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 vale. Y Eso ahí es no sé donde... si Sí, sí, explicado. sí. No, pero ahí lo vamos... Se va a entender luego cuando hablemos cuando nos explique realmente quién está evaluando ahí el daño y quién se está Y que sepa. equivocando en evaluar ese daño que igual no existe o que igual no está, ¿no? Y es curioso porque voy tirando todavía de apuntes, de notas, de lo que Sachs nos pueda hablar. Y él dice que, bueno, acabas de decir el tema de la cabeza, ¿no? El tema de o sea, me refiero a la parte neuronal con respecto a las auras, las auras migrañosas, que se produce como una sobreexcitación neuronal o de la glía. ¿Te refieres a que están demasiado excitadas, que están en periodo refractario y no pueden hacer las comunicaciones normales que tienen que hacer entre ellas por esa sobreexcitación y hasta que estallan no se relajan? No, no, no. La activación neuronal, la neurona no puede activarse eh, Infinitamente, infinitamente, ¿no? claro. La activación neuronal pues libera potasio, glutamato, cambia el pH y el mundo químico perisináptico necesita unas condiciones para que se genere el potencial De eléctrico, acción. que es la manera en que se transmite el mensaje, ¿no? Y la glía lo que tiene esa capacidad buffer ¿no? de recuperar condiciones químicas ambientales alrededor de las sinapsis para que funcione el cerebro, ¿no? Cuando esa sobreactivación neuronal supera la capacidad de la glía para contener eso, pues se apaga la corteza en donde empieza el problema y como la glía es una estructura que está íntimamente conectada, no por sinapsis, sino por uniones transmembrana, que es pues bueno, hay unas cuestiones por ahí, pero se pierde la capacidad de generar potencial eléctrico y pasa un tiempo hasta que se recupera. Es como si se queda el sistema sin pilas, sin energía, ¿no? No puede generar, se queda sin luz. Y entonces, pues, yo lo suelo explicar como cuando hay una expectativa en un mercado, ¿no? Cuando hay una expectativa, yo qué sé, va a subir hoy el aceite, entonces todo el mundo va al supermercado a por aceite. Entonces se Ya. acaba el aceite. ¿Y ese desequilibrio es solamente cuando ocurre el aura o también, lo digo porque se habla mucho o sea, también están las migrañas, como hemos dicho, a través bueno, con manifestaciones de vómitos, con manifestaciones incluso Sachs dice, hay veces que una diarrea o un vómito exagerados funcionan a nivel de catarsis y a nivel de crisis y a través de esa crisis a veces se pasan ya las migrañas, porque hace falta esa descarga, que no tiene nada que ver en este caso con la neurona, sino con algo visceral. Bueno, pero los estómagos se vacían porque vienen órdenes de vaciado. Sí, sí, claro. No, al fin y al Hacer cabo un lavado de es... estómago. O sea, la migraña implica que la amenaza a la cabeza no viene de fuera, Mm, sino que viene de dentro. Entonces, cuando el sistema hace una evaluación de amenaza de origen de una situación interna, algo que puede acabar perturbando la cabeza, se activan recursos de protección básicos, el vómito, la diarrea, porque es algo que ha entrado desde el universo exterior, ¿no? Entonces se hace un lavado de estómago, un lavado de intestino, tal, para eliminar la incertidumbre, ¿no? ya, Y muchas veces la gente no tiene aura, pero sí tiene lo que llaman pródromos, ¿no? Síntomas premonitorios, y mm, se dan cuenta que viven en un organismo que está en un estado de vigilancia, de que atención. parece que ya viene, que parece que ya Ah, viene, sí. a ver, sí, porque ya está ese Mm, estado de alerta. Ese estado de alerta a veces no alcanza la intensidad para generar una ya, anulación cortical y aparece ya la protección, que sería un paso más adelante de que ya hay que intervenir la cabeza. Una cosa es estar mosca y otra cosa es, no, vamos a proteger la cabeza de una amenaza interna. Entonces, el dolor expresa esa protección de la cabeza activa ya para que el individuo no haga lo que querría hacer.
y luego aparecen ya los síntomas de los vómitos, aparece la intolerancia sensorial, que es una manera de proteger el individuo, quédate en la cueva, no salgas. Claro, la Ya, luz molesta, los ruidos, la alerta, tal, pero son expresiones de una transición a un estado de alerta protección que como no detecta lo que realmente está pasando, porque no está pasando nada, en vez de apagar, se retroalimenta y aumenta la vigilancia, la protección, porque no está identificado. Cuando alguien tiene un dolor y le identifican la causa y esa causa es manejable, el dolor normalmente es muy llevadero. Cuando hay un error de atribución, ya. el sistema entra en bucles. Ahí entramos ya en otra dimensión, sí. No, Sí, eso es lo que yo propongo, ¿no? ya, 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 ya. La otra cuestión, y es la fundamental, ¿qué hace que haya ese estado de hiperactivación neuronal no regulada, no controlada? Entonces los neurólogos lo explican que has venido al mundo con estados de hiperexcitabilidad neuronal. ¿Y cómo se llega a eso? Pues lo típico, el estrés, la saturación de estímulos, la vida moderna, la no sé qué, la alimentación, que no duermes lo suficiente, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que no. Eso tenemos capacidad para adaptarnos a condiciones de todo tipo. Sí, El claro. organismo. Pero tenemos una cuestión que no podemos controlar, que es la información que los expertos generamos sobre universos opacos Ya, ya. al individuo, ¿no? Generamos Y, creencias, tenemos creencias a través de lo que aprendemos, digamos, ah, de forma distorsionada y sobre todo si nos viene de entidades sobre las que tenemos que creer y luego que proyectamos expectativas sí, que igual no se cumplen, que se convierten en creencias, se nos acumulan las creencias y esto al final es un ciclo. sí, todo eso es inconsciente y empieza a aparecer ya como, a ver, cuando un niño viene al mundo, no viene con unas atribuciones, no, viene con mecanismos para construir atribuciones. Ujú. Algunas ya están consolidadas evolutivamente, pero otras están pendientes de experiencia, ¿no? Y entonces ya el niño cuando empieza a alimentarse y a mamar, ya empieza a haber cólicos, ¿no? De niños que empiezan a llorar, yo qué sé, porque maman de una manera, no sé cuánto y tal, y tienen cólicos. Y el problema no es que tengan cólicos, porque, bueno, se sigue con la alimentación y la experiencia va aumentando el conocimiento fiable, ¿no? Pero el problema es que ya empezamos a llevar todo al médico. Sí. Y entonces empieza la medicalización, las etiquetas, ¿no? Las terapias, y deme algo porque, bueno, pues le doy esto porque tiene las tripas no sé cómo, tal, ya empieza la medicalización. En vez de decir, pues no, no sé, no, parece que está todo bien, no te preocupes, nada, no, no, bueno, en vez de quitar miedo, metemos más miedo, con lo cual aumenta la incertidumbre y ya vamos construyendo categorías diagnósticas. Arturo, Sí, disculpa, que se ha ido la luz y acaba de volver. vale, tranquilo. Perdóname. A ver si Ah, estoy grabando o no. Vale, anda. Así voy a poner a grabar, esperemos. No, sigue grabando, vale. Dejamos. Estamos con cortes. Es lo que hay. Disculpa. ah. Continúa. No, no sé dónde se ha quedado cortado, pero vamos, lo que estaba hablando es que Sí la que llevamos al explicación niño al médico y a los médicos y empezamos que con el... estamos medicalizando, ya empezamos a medicalizar. Y yo, bueno, ya hablaremos luego del libro, si hay lugar para ello, pero yo creo que ahí es donde los médicos tenemos, sobre todo en pediatría, tenemos que empezar a dar explicaciones biológicas de procesos de aprendizaje, no hay que meter angustia, necesidad de solución inmediata, hay que ayudar al niño a desarrollar una teoría de las consecuencias de la interacción. Hay que proteger el juego del niño. Ya, El niño tiene que ser libre para jugar. Hay que proteger las consecuencias de ese juego, pero no a base de eliminar el juego. Y ya. entonces lo que desde la medicina a veces estamos haciendo es medicalizar, hacer promoción de etiquetas y luego, bueno, como eso facilita la agregación familiar,
la gente que es de una manera determinada actúa de una manera determinada y luego imita modelos, etcétera. Eso se explica por genes. Luego, hoy en día, con los Big Data, todo eso, se pueden hacer correlaciones entre características o composición genética y migraña. Coges, metes 300.000 muestras y la inteligencia artificial te va a dar correlaciones y agrupaciones de patrones y todo eso, ¿no? O sea, que ya empiezas a darnos una idea de que hay que educar, ¿no? Por ahí parece ser que por ahí vamos a ir terminando, o va a ir tu propuesta, ¿no? Pero tú tienes 2 libros sobre migraña. Tienes Migraña, una pesadilla cerebral y Desprender la migraña. Yo he leído el segundo y el primero no. Son muy parecidos. ¿En el primero haces algo más como Sachs, una descripción más formal o sales de ahí tú? Bueno, el primero, bueno, había otro anterior que fue una especie Lo del dolor de cabeza, sí. Iba dirigido a los neurólogos y eso era un error, porque no me iban a hacer caso y no me hicieron caso. Y entonces ya hice uno más coloquial, en la migraña, una pesadilla cerebral. Es un libro, tiene protagonistas, la paciente que viene a la consulta, el residente que tengo al lado. Bueno, yo me voy contando, ¿no? Vale. Mis encuentros. Y luego el otro, Desaprender la migraña, pues es el curso intensivo que dábamos nosotros a pacientes en grupos de migraña, pues ponerlo en un libro con una organización un poco conceptual, un poco esquemática, pero para que la gente en cada capítulo reflexionara sobre un concepto. Y entonces ahí no está el paciente como personaje de una novela, de un desarrollo, sino, mira, esto es lo que yo pienso de la migraña, y ponían los conceptos para que el paciente lo trabajara, ¿no? Y luego hice otro que, Sapiens Manon Tropo, que no sé si lo conoces, pero este era ya para salirme de la migraña, y decir, la gente que tiene migraña puede tener también acúfenos, mareo, sí, claro. Presión de esos estados de alerta protección. Hay otros estados, por ejemplo, los estados de desmotivación a la exploración. Pues eso le llamamos depresión y le echamos la culpa a la serotonina. No, son estados de organismo que está continuamente atribuyendo consecuencias de la conducta del individuo en relación al entorno físico y social. Claro. A veces la incertidumbre de interacción social pues anima a todo ese cúmulo de errores de atribución y pueden empezar a potenciarse estados de alerta o de protección no justificados. El famoso triángulo biopsicosocial, ¿no? Ese triángulo. Sí, pero eso al final es un totus revolutum que no, porque hay que analizar, aunque el todo es más que la suma de las partes y todo está interaccionado, no está de más analizar los componentes para que no se produzcan esas confusiones, ¿no? Pues déjame leer un texto muy cortito y te hago una pregunta y empiezas a hablarnos de lo que nos tienes que decir. Mira, hay un caso de los que escribe él en Migraña, Sachs, que dice lo siguiente, dice, este hombre de 32 años era un matemático ambicioso y creativo, cuya vida estaba circunscrita a un ciclo psicofisiológico semanal. Hacia el fin de la semana laboral se volvía molesto, irritable, distraído, inútil para cualquier cosa excepto para las tareas rutinarias sencillas. Los viernes a la noche dormía con dificultad. Los sábados resultaban insoportables, parecía que había un patrón semanal. Las mañanas de los domingos amanecía con una violenta migraña que le obligaba a permanecer en cama buena parte del día. Hacia la tarde se desencadenaba un sudor ligero y un flujo urinario de color pálido. La furia de sus padecimientos se disolvía por medio de estas secreciones y tras el ataque se sentía tonificado y surgía en él una intranquilidad y una energía creativa que le duraba hasta la mitad de la semana siguiente cuando volvía a empezar a sentirse mal. ¿Qué ves aquí? Bueno, yo veo un patrón. Es un patrón de días laborables, fines de semana, ¿no? Entonces, cuando aparece esta confusión, porque en el fondo el sistema está operando desde la incertidumbre, ¿no? Y no tiene información de realidad ni por sí mismo
ni por parte de los expertos, ¿no? Y sigo buscando patrones. Entonces, un patrón que aparece es lo que se llaman transiciones de escenario, ¿no? Entonces, bueno, el día laborable tiene una serie de componentes psicológicos de atención, de impacto emocional, de concentración, de actividad, conducta, y entonces desaparece esas condiciones de escenario y aparecen otras, ¿no? Ya. Entonces, siempre que hay una transición, el sistema, digamos, que evalúa hacia adelante y hacia atrás. Y eso siempre está haciendo, integrando pasado, presente, futuro, ¿no? Bueno, pues en ese momento de la transición se para la actividad laboral o que mantiene la atención en una tarea y entonces se produce la evaluación, esa que integra pasado, presente y futuro, ¿no? Y eso puede ser un desencadenante, que simplemente un patrón de transición y que facilite el estado de alerta protección porque le falta la derivación atencional de cuando está uno metido en la tarea, ¿no? Generalmente es gente que se sumerge en la actividad laboral y se lleva a casa al trabajo, está pensando, dando vueltas, está secuestrado atencionalmente respecto a lo que él hace en el mundo, ¿no? Cuando eso desaparece y aparece el día de la descarga, bueno, pues es cuando viene la evolución, la atribución de esa actividad Ya. y entonces aparece el estado de proteger porque ha habido una actividad excesiva, yo qué sé, interpretada como actividad excesiva. Entonces aparece y ya aparece el sesgo de confirmación. Exactamente. Aparecen los síntomas y entonces se refuerza la idea de que los días previos ha habido demasiada actividad o que se ha perturbado el orden, la organización, el equilibrio, etcétera, ¿no? Y entonces ya viene el sesgo de confirmación, el sistema actúa desde que ya tiene un patrón identificado, pero es Exactamente un eso. patrón artificial, ¿no? No está Ya. construido. Y luego el experto dice pues que trabajas demasiado, te estresa demasiado el trabajo. Yo tengo un caso de una chavala, esta era muy buena estudiante, buenísima, ¿no? Para ella era lo fundamental esto, ¿no? Y tenía unas migrañas tremendas, además su madre y otra hermana también, y los neurólogos decían que, bueno, había venido al mundo con una condición migraña y su cerebro no estaba para esos trotes del estrés, del estudio, tal, ¿no? Y entonces ya la chavala, bueno, al final no funcionaban los tratamientos y ya no quería hacer nada. Se sumió en una inactividad porque no conseguía nada y se truncaba su proyecto de vida, ¿no? Bueno, pues afortunadamente para ellos pues, nos conocieron y su madre y tal hicieron un trabajo de reflexión, de meditación conceptual, lo que sea, conductual, y acabó la carrera todo con matrículas de Ya. honor. Mira, mira bien. Sí. Pero si aparece ese patrón de atribución causal, ¿no?, que encaja en el modelo teórico, pues ya está. Claro. No hay salida. Ya está el bucle. El sistema ya encontró el patrón Ya. y Claro. Y entonces se ahí se dedica a maneja. corregir lo que el individuo tiene como objetivo de vida, ¿no? Porque el Mm, objetivo de vida es el que explica la migraña, tal. Eso es tremendo. ya. Pues con respecto a esto te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que quiero ser respetuoso con los migrañosos que sufren mucho y respetuoso con, incluido yo, con los que sufrimos dolor crónico. O sea que es una pregunta que va con respeto, ¿no? Pero en este ejemplo en el que vemos que un señor, que un señor cuando le estalla la migraña, porque luego el Sachs lo desarrolla en el libro, que habla con él y lo quiere tratar y él al final decide no tratarse porque considera que si no tiene esa migraña y no tiene esa explosión final, no va a poder entrar en la fase creativa. Entonces la necesita. Hay otro caso de un señor que estaba con migraña, que sí lo trató él y lo curó, se la curó desde perspectiva psicológica, médica, utilizó todo lo que pudo. Y este señor también las tenía los domingos, donde a él le dolía mucho la cabeza, la gente iba a verlo, la familia, los primos, los vecinos, pasaban el domingo con él, y hay un momento en el que le dice a Sachs: doctor, gracias por haberme curado la migraña, pero ya nadie viene a visitarme los domingos, ¿ahora qué hago?
Entonces, hay un significado en el padecimiento de la migraña y en el padecimiento en general a veces. O sea, es este mm, sistema nuestro de aprendizaje ha aprendido también a moverse en costes de, o sea, en términos de costes-beneficios, con todo el respeto a los que no queremos sufrir, pero a veces no tenemos más remedio que sufrir. Por supuesto. Sí, todo tiene significados, valores, y todo lo que sucede luego tiene que ser evaluado, hay que atribuir un valor, una ganancia, un perjuicio, y eso es perfectamente lógico y se puede explicar y es coherente con lo que nosotros defendemos, ¿no? Hombre, ese periodo a veces que sigue a la migraña, por ejemplo, eso que me has contado antes, ¿no? Una vez que se acaba, aparece una energía y luego, claro, el que uno esté con la migraña y le visite la familia, claro que es evaluado como algo positivo, pero eso es una parte del todo. Si desaparece la migraña, si él echa de menos en ese balance de pros y Claro. contras, el que ya no me visita la familia, pues se está poniendo demasiada atención en una consecuencia positiva que ha perdido, pero por el otro lado tiene que ha ganado todo Sí, claro. para vivir. Eso ya son atribuciones que hace el individuo, Ujú. pero nosotros, Significados que da su problema. Claro. sí, pero yo creo que hay que diferenciar lo que es cómo trabaja el organismo Mm. y qué hace luego el individuo Vale. respecto a esa Respecto manera de. de trabajar y para eso está la conciencia, que es el ámbito, la pantalla, el ordenador, o como quieras, cómo se expresa en la conciencia el organismo, sus evaluaciones, sus transiciones de estado. Tal. Y una vez que esto está en la conciencia, pues el individuo actúa en base a la información que tiene o las pautas que le han ido marcando. Pero una vez que las cosas cambian, también hay una reflexión sobre por qué ha cambiado. Siempre estamos evaluando, atribuyendo significados, valores, alertas, atenciones, impacto emocional, quejas, deseos, miedos, ¿no? Pérdidas, ganancias, no sé. Eso es la vida. Pues sí, no, pues entonces déjame comentar algo. ¿Puedo leer algo? ¿Me permites que lea unas líneas de tu libro, El significado de la migraña? Y a partir de ahí introdúcenos Sí, la propuesta que tú haces o que vuestro grupo hace, ¿no? sí. Hay un momento de tu libro en el que dices, bueno, que nos mandan a hacer una lista, hay una lista de desencadenantes, evitarlos todos, el sol, el chocolate, el sushi, el alcohol, salir de noche, ir al cine, ir a la siesta, un largo, etcétera. Y tomar, pues, los triptanes, ¿no? Entonces dices, veredicto. El veredicto de la neurología es contundente. Padece usted una enfermedad cerebral genética, misteriosa, irreversible, en su caso de difícil control, por lo que parece, y la ha transmitido a sus hijos. O sea que encima, ahí va la culpa. Y destapas tu propuesta. Dices, la migraña no es una enfermedad cerebral de origen genético. No hay un misterio en su entraña y puede desactivarse. La migraña se aprende. Y das una frase de Curie. Madame Curie dice, el dolor exige una explicación. Cuando comprendemos algo, dejamos de temerlo. Y ahora yo te lanzo una pregunta y tú nos lo explicas todo. ¿Nos tenemos que convertir en estudiantes de nuestra condición? Y si no hay información y no nos la dan, ¿cómo la buscamos? ¿Dónde recurrimos? ¿Qué pasa ahí? Bien, bueno, por un lado está el aprendizaje, digamos, que compartimos con todos los seres vivos. Una bacteria aprende y cuando se dan condiciones de estrés ambiental, o sea, que no hay comida o hay condiciones químicamente peligrosas, como una concentración de sales que pueden matarlas, las bacterias se asocian, desarrollan biofilms, que son Mm. estructuras socializadas bacterianas que aumentan las probabilidades de supervivencia del conjunto, en la cual aumenta la probabilidad de que mueran unos individuos en esa ubicación en el biofilm y otros sobrevivirán, ¿no? Pues incluso en esas capas de bacterias se han identificado canales iónicos que se producen unas ondas de anulación muy parecidas a las de la migraña, del aura, ¿no? O sea que nosotros tenemos mecanismos compartidos evolutivamente desde la bacteria, ¿no? Hay un libro de Dennett que es de la bacteria ABAC, ¿no? Que analiza precisamente eso. Entonces, nacemos
con capacidad para aprender. Y además, si no aprendemos, los mamíferos, y sobre todo el mamífero humano, no vamos a sobrevivir. Y entonces necesitamos aprender a sobrevivir. Nuestra especie tenemos la ventaja y el problema de que nos van a ayudar a saber dónde está el bien y el mal. Entonces, gracias a eso, la expectativa de supervivencia ha aumentado con la civilización. Pero están los otros problemas, ¿no? Entonces, si dejamos que un organismo tenga suficiente ambiente para aprender sin morir, entonces desarrollará error, ensayo-error, pero apoyándose en datos sensoriales. O sea que el sistema lo que va haciendo desde una perspectiva de bayesiana, o vamos, tiene un cuerpo de conocimiento, parte es congénito, y luego con la experiencia va, si hago esto, la consecuencia es negativa, si hago lo otro, es el aprendizaje por refuerzo o como se quiera, ¿no? Bien, eso nos aumentaría la probabilidad de saber lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar, con bastante aproximación a lo que realmente es peligroso o beneficioso. Pero aquí aparece la instrucción de expertos, que es la que confunde, modifica y altera todo ese proceso natural de aprendizaje que otras especies animales tienen. Por eso en el libro digo, animalízate, deshumanízate, ¿no? En relación al problema, ¿no? Y yo eso cada vez tengo más convicción de que el problema es un problema de iatrogenia, o sea, de que estos problemas lo construimos los expertos, dando, en vez de decir no sabemos, pues decimos y confundimos correlaciones con causalidades, etcétera, ¿no? Todo ese mundo, ¿no? Y me he perdido un poco con la pregunta. No, no. Bueno, el conocimiento, pues tendría que complementar la experiencia propia, pero en la dirección contraria, en vez de propiciar una sensibilización inespecífica, generalizada, a todo, todo puede. No, ayudarnos a habituarnos, o sea, a atribuir irrelevancia a lo que es irrelevante y atribuir relevancia a lo que es relevante, tanto para bien o para mal, pero apoyando esas capacidades de aprendizaje que ya venimos al mundo nosotros. O sea, la figura en el mamífero humano del cuidador es fundamental. Antes los cuidadores eran los sabios, los viejos, las manadas pequeñas. Y bueno, allí la realidad imponía su ley, mantenía un equilibrio de atribuciones de lo que está bien o mal. Cuando aquello se fue complicando, vino el truco, el almendruco, que es yo sé lo que pasa aquí. Y ahí vienen las explicaciones, primero los dioses, luego los fluidos, el equilibrio moral, lo otro, y ahora las actuales, el estrés, la alimentación, los genes, la historia, pero en ningún momento los expertos se han atribuido la culpabilidad como hipótesis, ¿no? Puede que la información que estemos dando esté facilitando el problema en vez de solucionarlo, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que se echa en falta. Ya es hora de que, y a la luz de lo que vamos sabiendo sobre biología, pues los expertos tendríamos que hacer muchos ejercicios en esta cuestión. En otras yo no las conozco. La medicina nos ayuda a sobrevivir, pero está creando problemas de sufrimiento innecesario, de invalidez. Utilizo el concepto de sistema neuroinmune, que no es igual, porque eso les ayuda mucho a los pacientes a entender que no son ellos. Un paciente que tenga alergia no se siente culpable de tener alergia. Y los inmunólogos o los alergólogos no le van a decir, no, pues vamos a identificar el alergeno, mira, evítalo, o vamos a hacer una exposición gradual, eso serían las vacunas de la alergia, para que tu sistema inmune tolere. Bueno, pues la misma estructura se da en la red neuronal. La red neuronal no es una cosa espiritual, inmaterial que anda por ahí, por arriba. No, son células, es igual. Es tan biológico y tan físico como el sistema inmune, ¿no? Y eso les ayuda a situarse respecto al peligro que tiene un organismo que atribuye peligro o amenaza a cosas que no tienen.
O sea, que es ese sistema neuroinmune el que de alguna manera da unas alarmas cuando no hay nada que nos pueda atacar, o sea, está dando alarmas falsas y el cuerpo está reaccionando para defenderse contra algo que no está. Bueno, el organismo tiene unos sistemas especializados en el gobierno. El hígado no gobierna. El hígado trabaja, elimina tóxicos y tal, prepara eh, los productos de la alimentación para, ¿no? Y el riñón pues elimina tal, pero no deciden, no evalúan, ¿no? Entonces, en cambio, el sistema inmune y el sistema nervioso evalúan en base a sus sensores y sus detectores. Esto está catalogado como amenaza, pero desde el principio de precaución. O sea, es mejor evitar Ya. lo incierto que probarlo todo, ¿no? Con las setas, mejor no comas ninguna hasta que haya conocimiento, porque probarlas todas para distinguir la venenosa no, no, te morirías, ¿no? La primera manita faloides que pruebes, pues te vas. Ya. Y en el último estertor podría, esta es venenosa, ¿no? Y es un sistema que aprende. Eso que está claro en el sistema inmune no se ha planteado en la red neuronal, lo cual me parece que es un error tremendo. Vale. Y en vez del aprendizaje se habla de los genes, de la mala conducta del individuo. No, es un aprendizaje tutelado por información de expertos. El sistema inmune no funciona por información de expertos, sino por cata de moléculas que tienen una incertidumbre variable. Y tal, ¿no? No sé, yo creo que eso para mí, por lo menos, tengo la evidencia casi absoluta de que eso es así, ¿no? Claro, podemos tener evidencia absoluta estando perfectamente equivocados. Ya. ¿Y cómo Pero se llevan tus colegas? ¿Cómo se llevan tus colegas contigo cuando dices que los expertos o parte de este problema o de este mal aprendizaje viene precisamente de la comunidad experta? bueno, hay colegas y colegas. Por ejemplo, el colectivo de fisioterapeutas, que son los que tienen que lidiar con el dolor y además no pueden recetar, no pueden operar, tienen que estar allí, han estado haciendo músculo tal, y ahora se han dado cuenta de que no son los músculos, no, dolor musculoesquelético, y ellos mismos han hecho la catarsis y son los que están hablando, los congresos de fisioterapia, la mayoría de las ponencias son sobre cerebro y son los que han creado conceptos, llaman educación terapéutica en neurociencia del dolor. O sea, los fisios ahora están explicando conceptos de neurociencia, Claro. ellos mismos. Y luego ejercicio terapéutico, o sea, que es, el dolor no tiene que ver con una alteración necesariamente, como una alteración en los tejidos de la zona donde sientes dolor, sino que se fabrica arriba en función de muchos componentes complejos que interactúan de una manera no predecible y que se pueden trabajar. Bueno, pues entonces ellos hacen un trabajo de reorganización de atribuciones por parte del paciente y tal, y se cargan lo que han estado defendiendo. Tal. Entre los fisioterapeutas yo no tengo problema, además doy cursos y me llaman, bueno, ya me Pero entre los entienden. médicos hay más resistencia, ¿no? En atención primaria empiezan a interesarse en algunos sitios. Neurólogos, hay alguna vez me llega alguna noticia, y estoy de acuerdo y tal, y bueno, tendríamos que cambiar y tal. Pero colectivamente están en esa fase de la evolución de la ciencia, están muy contentos con su ciencia normalizada. Creen que lo que ellos dicen está sustentado por la Sí. evidencia y están en la fase de ignorar. Están como que yo no existo. Y O que que si esta tiene que cambiar. Sí. no. Y que si tiene que Luego cambiar, se vendría, tienen que tomar su tiempo. Se tienen que tomar su sí, tiempo. pero luego vendría primero la fase del insulto. Esa también ya me ha llegado a veces. Luego ya vendría la discusión y luego la aceptación, porque esto es que es así. No sé, ya la evidencia acumulada, pero en las revistas de fisioterapia. Ya. Por ahí. Bueno, por ahí ha Porque entrado. Por ahí ha entrado. investigadores en dolor, en muchas universidades se están diciendo este tipo de cuestiones. Ya. Sí, es que tienes. Hay un parrafito que lo voy a leer, porque para mí es uno de los más importantes de tu libro,
para mí. Y te lo digo como educador, porque yo me dedico a la enseñanza, ¿no? Y sé lo importante que es, sobre todo, educar en lugares como aquí en África, donde cuando empiezas a hacer una entrevista a un muchacho de 15, 16 años y lo pones frente a ti y le dices, bueno, ves algo raro que no te cuadra, le dices, bueno, ¿qué distancia hay en metros entre nosotros? Y él está al otro lado de la mesa y yo aquí dice, 15, 20 metros, digo, vale. O sea, el concepto de cosas muy básicas no están, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden luego ir y trabajar en la industria y concebir el peligro que puede tener un equipo que esté bajo presión o altas temperaturas y no sabe lo que es la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, por la parte que a mí me toca, que es la parte educativa, pues este párrafo me llamó mucho la atención y para mí es clave, ¿no? Dices, es algo que se cocina en el aprendizaje, en un cerebro normal. Por lo que me estás diciendo, en un cerebro normal estamos aprendiendo cosas que no parece que deberían ser así. Dice, el cerebro gestiona el organismo, pero lo hace desde una idea, una historia construida sobre ese organismo, según va interactuando con su entorno. Esa historia es la función biológica más importante y esta línea para mí es esencial. Dice, en ella residirá usted, el individuo consciente, y padecerá las consecuencias que de ella se deriven. O sea, es en la historia biológica, mezcla de creencias, proyecciones, malas interpretaciones, la vecina diciendo que mi prima hizo esto, el yogur que no me puedo comer, si es de plátano no me duele, no tengo migraña, pero si es de fresa me duele menos, porque ya nos obsesionamos hasta todo. O sea, todo lo que nos engloba, al final construye una historia relacionada con una función biológica y eso hay que deconstruirlo y hay que enseñarle al paciente o la. Discúlpame, así que no se pueden Ah, hacer. tranquilo, Así nada, no se nada, pueden hacer las cosas, no Dios pasa mío. nada, no pasa nada. Bueno, pues te comentaba eso, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, esa es vuestro marco teórico, vuestra propuesta teórica, ¿no? Trabajar Sí, para reeducar. sí. Sí, es la propuesta teórica y es la manera como trabajamos. Yo ya no veo pacientes. Bueno, a veces me llama alguien que no conozco y quedo con ellos a tomar un café en una cafetería y les explico. Tal. Eh, yo siempre estoy dispuesto a eso, ¿no? Pero mi hija, por ejemplo, que es fisio y trabaja desde este modelo, y su marido y tal, y otros que hemos ido educando también esto, trabajan de esa manera y los resultados son excelentes, ¿verdad? O sea, se verifica luego, porque una cosa es construir una teoría, pues luego hay que verificar, hay que aplicar y buscar, porque lo fundamental es ayudar a recuperar la vida a gente que no es que se hayan muerto, pero están impedidos para desarrollar proyectos y tal. Entonces, muchas veces la gente nos comenta, me ha devuelto a la vida, ¿no? Ya. No les resucitamos, pero sí que les devolvemos a sus objetivos, a sus propósitos y tal. Y sí, es una labor apasionante, porque no hay nada que genere más sentimientos así de pertenencia o de conformidad con uno mismo que cuando ves que lo que tú has trabajado, ¿verdad? Luego se traduce en una liberación, ¿no? Porque la libertad tendría que ser obligatoria. Eso sí, eso sí, eso sí. Oye, ¿y para cuándo una formación formal, pero práctica, de una formación en neurociencia para entender esto, aplicada de pequeñito a media edad, un poquito más adulto y saber que no estamos que el cuerpo humano ha llegado hasta aquí, no podemos estar siempre tan malos tan continuamente? ¿Para cuándo entender eso? Bueno, hay fisios que ya se están moviendo. Yo Pero el sistema conozco. educativo no. El problema es que hay que estar ya malo para llegar al fisio. Sí, Ese es el bueno, problema. pero hay fisios que ya han hecho el cambio y se están trabajando llamando a las puertas de los ayuntamientos, de Vale. los colegios, de la Consejería de Sanidad, tal, para ir a los colegios y explicar a los niños y tal. Empieza a haber libros que quieren y empieza a haber padres, sobre todo los padres que han pasado por esta situación, Ya, ya, ya educan a niños no potenciando el miedo al daño, sino el miedo a no moverse, a no vivir, que ya. es distinto.
¿eh? Claro. Entonces, empieza a moverse, pero institucionalmente no. En Valladolid hay un movimiento que tuvieron el acierto de implicar a los políticos, a la universidad, al hospital, y están haciendo un trabajo con grupos, le llaman la unidad de afrontamiento activo frente al dolor, ¿no? Que básicamente lo que hacen es explicar conceptos de neuronas y luego ponerles a moverse allí en grupo. Vale, vale. Y es como si fueran niños y estuvieran jugando, ¿no? Bien, Pero sabiendo que están protegidos porque están los cuidadores en ese escenario y ya. creen en lo que les dicen, y eso libera a muchísima gente del dolor. Sí, pero ya más complicado de que eso Ahora, de que se introduzca en la formación formal, en la educación formal, ya es más complicado. la formación en este momento de posgrado o incluso dentro de la universidad está en manos de los sponsors, Farmaindustria, etcétera, ¿no? Yo no critico a Farmaindustria, es la única entidad que investiga, ¿no? Con esto Ya. del Sí, COVID, no, pues si no llega a estar Farmaindustria, pues no hay vacunas. O sea que no, Farmaindustria va a lo suyo, pero las moléculas sirven para cosas, pero no sirven para otras. Tú no puedes reducir el aprendizaje a un déficit de una molécula o a un exceso de otra. Tal. Eso sí. no es cierto. No. El aprendizaje es el aprendizaje. Y los fallos de ese aprendizaje se tienden a explicar por un fallo de un componente del sistema, ¿no? Con esa teoría de que son componentes, como si fuera un reloj. Incluso ni siquiera con la complejidad de un reloj. Ya. Con 3 o 4 moléculas se pretende explicar toda la disfunción, ¿no? Que es una disfunción de una construcción de una persona a lo largo de la interacción con el entorno y tal, pero somos una especie social y esa socialización implica información de expertos. No se puede analizar el impacto de la sociedad sin analizar lo que dicen los expertos. Si te vas al ámbito de la religiosidad, pues la gente actúa en el ámbito de las prácticas religiosas en función de la religión en la cual le han educado, Por ¿no? supuesto, por Pues supuesto. aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues haya cuidado si cada uno cree en Dios o no cree en Dios, pero eso no hay que mezclarlo con la salud, ¿no? Estamos hablando del concepto de salud, de organismo, qué capacidades tiene y estamos construyendo un modelo de organismo frágil, vulnerable, gestionado por una persona que desarrolla unas conductas no saludables, que tiene que dormir todos los días 7 horas, que tiene que no sé qué, no comas esto, no comas lo otro, hace este tipo de deporte, no lo sé. O la meditación, por ejemplo, ¿no? Pues, a ver, yo en los cursos pregunto, ¿alguien hace meditación aquí? Levanta la mano uno solo, ¿no? Pero los demás no meditáis. O sea, la meditación es una función fisiológica. Todos estamos meditando, lo que pasa es que estamos meditando sobre lo que creemos que es cierto, ¿no? De modo Sí, automático. Entonces, sí. una vez que tenemos conocimiento, podemos meditar activamente, bueno, si a uno le apetece hacer eso. Y me parece que es una buena práctica eh, interiorizar el conocimiento para darnos capacidad, para gestionar la atención y no sé. Pues, Y no, eso es importante porque, y hay que entender por qué, porque la atención es la puerta del aprendizaje. O sea, hay como puertas. Si nos ponemos a aprender, hay que atender. Y para atender hay que poder sostenerla. Y para poder sostenerla hay que evitar, o sea, poder manejar los distractores, etcétera, etcétera. Entonces, la práctica de la atención, sobre todo aquellas personas que tienen problemas, es necesario para luego un entendimiento y un aprendizaje, para usar en la plasticidad que tenemos y que se creen las nuevas conexiones a través del aprendizaje. Porque el aprendizaje se basa en eso, no solamente aprender, sino aprender con H intercalada. O sea, hay que absorberlo, ¿no? Y convertirlo en un sustrato al final neurológico. y luego hay que socializar el conocimiento. Entonces, desgraciadamente, la socialización en salud implica la promoción de la ortodoxia en salud, ¿no? Y entonces, en el tema del dolor, pues el cuchicheo, el cotilleo sobre salud es ¿por qué no has? ¿Por qué no te tomas? ¿Por qué están amplificando Sí, los mensajes de los expertos? Y no existe cuando un paciente nuestro luego se tiene que relatar socialmente, tiene problemas. O sea,
Bueno, ¿qué tal? Y, no, pues estoy mucho mejor. ¿Y qué has hecho? No, no, me han enseñado, he leído un libro y tal. Y ya te miran raro. Claro. O sea, que leyendo se te ha quitado el dolor, luego ese dolor, no sé yo. ¿No? O sea, no pueden relatarse socialmente sin generar una especie de rechazo o Ya. devaluación de su dolor, ¿no? Sí, pero sí. Y además que siempre estamos, cuando nos preguntan, ¿qué? ¿Cómo estás? Y alguien sabe que padecemos de algo, ¿qué? ¿Cómo estás hoy? A veces también estamos obligados a decir, bueno, un poco mejor, porque si dices que estás peor, dices, bueno, Sí. hija mía, siempre con el cuento, ¿no? O sea, pues a veces Eh, podríamos decir, pues mira, hoy parece que estoy un poquito peor. Y podríamos decirlo hasta para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros teníamos una paciente con migrañas que, claro, solía tener vómitos y tal. Y entonces esta asumió, estaba convencida, lo entendió perfectamente, entonces se obligó a tener una conducta de, pase lo que pase, yo hago la vida normal. Entonces a veces iba por la calle y, tal, y le entraba la náusea y le ponía a vomitar. Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? No, que estoy vomitando, me da un ataque de migraña. Tal. Acababa de vomitar y seguía su vida. O sea que no es fácil presentarse socialmente con este traje del Ya, modelo teórico, ¿no? No, porque te miran raro, te miran raro. ya. O ante, o peor, cuando nosotros hemos hecho un trabajo, por ejemplo, con alguien y luego nos preguntan, ¿no? Y tengo consulta con el neurólogo, ¿qué le digo? La verdad. Carajo, le vas a decir. La verdad. Ah, bueno, entonces lo hacen y se encuentran con unas respuestas y unas cosas. Arturo, déjame que te haga una pregunta, porque tengo miedo que esto se corte otra vez. Por favor. Bueno, si se Bien. corta, luego a los pocos segundos vuelve, normalmente. No, pero Eh, bueno, dime. precisamente para enganchar con el último libro que has escrito, además que ha salido hace un mes y medio o algo así, ¿no? Sí, O sea, hace muy poco, que es El dolor crónico no es para siempre. sí, Ahí yo hago un paralelismo con lo que cuentas también en Migraña. sí. Ahí es un libro muy, a mí me ha gustado mucho porque, bueno, pues hablas, es cierto que te circunscribes a ese dolor que no tiene explicación, a ese dolor que aparentemente no es producido por un daño, o el llamado nociplástico, el dolor nociplástico, que suele ser crónico, suele manifestarse de manera crónica. Y bueno, ahí también, como en Migraña, propones un marco teórico que parece ser que son, que son equivalentes, que es el reaprender, quizá ir hacia atrás, desaprender algo, pero para reaprender pues las funciones biológicas, darnos cuenta de que nuestro cuerpo está bien, de que hay una falsa alarma, que el sistema que neuroinmune, bueno, pues parece que se equivoca y bueno, hay que darle ahí un toque. Vale, está bien que parece ser, por lo que yo he entendido, que el marco teórico es el mismo. Sin embargo, en la parte de la migraña, nos quedamos en el marco teórico, simplemente en la comprensión, porque en la parte explicativa del dolor crónico, además del marco teórico, luego hay una invitación a la práctica y a una práctica de movimientos libres, de exploración del cuerpo, de ver que el daño no es tanto, o si lo es, que podemos atravesarlo. Y hay hay un umbral que nos da miedo atravesar, por eso nunca avanzamos más. Y luego, como el que pasa una barrera y pasa al otro lado de Alicia a través del espejo, ¿no? Y dice, ostras, he pasado el dolor. Sí, me duele, pero no es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, aquí sí hay un protocolo práctico en cuanto a ese dolor nociplástico, y en la migraña parece que se queda en una explicación teórica, en un marco teórico. ¿O no es así? Bueno, no es así. Bueno, primero una corrección. No, no son dolores sin explicación. Son dolores sin justificación Sin biológica. justificación biológica, sí. Porque Sin daño aparente. explicado, sí, Sí. explicas por qué, pero esa transición a un estado de alerta de protección explica, pero no está justificado. Mm. Bien. En la migraña no se trata de hacer movimientos con la cabeza o hacer no sé qué, y tampoco se trata de dormir, no, se trata de desactivar cognitivamente todo eso, pero le damos a la gente el empujón, venga hombre, tómate esos vinos que crees que te... Incluso hay un estudio, o más de uno, que lo que hacen es investigar si el desencadenante voluntario
en gente que creía que activa la crisis y se ha comprobado que no se consigue. En el entorno de un estudio, no. Y que la exposición voluntaria a desencadenantes, diciéndoles que no pasa nada, no tengas miedo, tómate pues disminuye las crisis, ¿no? O sea que la exposición gradual a la normalización. Esa sería la parte práctica de ese protocolo. Pero cada uno como tiene sus miedos y sus... no tengas miedo, pero utiliza el conocimiento, que sería lo de Madame Curie, ¿no? Sí, sí. No hay nada que temer, sino hay que comprender, ¿no? Y no hace falta que les digamos qué es lo que tienen que hacer. Una vez que tienen el conocimiento, saben, por lo menos intentan hacer otras cosas, ¿no? Es como, yo utilizo mucho la metáfora de los niños en Navidad. Se les dice, ¿no? Pues tienes que ser bueno porque los Reyes Magos, luego les pides lo que quieras y si has sido bueno te traerán y tal. Entonces el niño intenta ser bueno y luego vienen los juguetes, ¿no? O no juguetes, porque a veces no vienen. Y el problema está en que si aplicas el modelo tradicional, si el niño no tiene juguetes, es que ha sido malo. Y entonces busca qué es lo que hace mal y se puede pasar la vida cuando en realidad la explicación es que no tiene padres, ¿no? Claro. No había dinero ese año para los regalos. Entonces, y una vez que el niño sabe que son los padres, ¿tendrá juguetes? No lo sé. A veces el niño prefiere que los Reyes Magos existan, porque eso le permite esforzarse para ser lo suficientemente bueno como para que los Reyes le traigan los juguetes que les ha pedido, ¿no? Claro. Y ahí entramos ya en creencias que prometen la felicidad en otro... Pero es que es muy humano tener el sesgo de que hay una causalidad. De que hay una causa y un efecto, porque entonces muchas cosas nos tenemos que agarrar a eso para entender un poco el mundo, ¿no? No nos basta con que haya una correlación. A veces no es suficiente la correlación, porque la correlación puede fallar, pero el problema es que en la vida falla. Sí. Pero por lo menos la gente tiene que saber que existen esas desviaciones interpretativas, esa tendencia al pensamiento mágico, esa necesidad causal que tenemos, ¿verdad? Porque eso nos define como especie humana, ¿verdad? Y además como nos hemos colectivizado tanto y se acumula el conocimiento, porque somos una especie donde la acumulación de pequeñas dosis de conocimiento nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, ¿no? Pero hay partes válidas y otras que no son válidas, ¿no? Y por eso hay gente que, no sé, recurre a cualquier tipo de creencia, la creencia a gusto de uno, ¿no? Voy a probar estas creencias a ver si me vienen bien. A ver si me vienen bien. Está dispuesta más. Y si no, los cambio. Está dispuesta a creer lo que sea, ¿no? Sí. Y si le parece que esto le equilibra el mundo de las interpretaciones y tal, pues está ahí y no le puedes bajar del burro. La disonancia cognitiva es un fenómeno curioso. Describieron unos psicólogos pues, que había una secta allí a mediados del siglo pasado, no sé cuándo fue, ¿no? De una señora que tenía escritura automática, que los extraterrestres se relacionaban con ella y le movían la mano y escribía cosas, ¿no? Entonces anunció que la Tierra se iba a destruir, pero que a ellos, los de la secta, vendrían los amigos extraterrestres en su nave, les llevarían y así sobrevivirían. Entonces un psicólogo se metió en la secta, ¿no? Leon Festinger. Y bueno, y tal día anunciado, se produciría el evento, entonces estuvo allí, no vinieron los extraterrestres, la Tierra no se destruyó y ya estaba en una tensión ahí, ¿qué pasa? Y ya la mano se empezó a mover y escribió que le habían dicho los extraterrestres que la energía positiva que habían creado en aquella casa había protegido la Tierra, ¿no? Y entonces el investigador empezó a hacer preguntas, dada la evidencia de que la Tierra no se ha destruido y que los extraterrestres no han venido, ¿qué crees? Se había reforzado la creencia. O sea que muchas veces no hay manera de aportar evidencias para modificar las creencias. Las creencias se necesita una cierta estabilidad y a veces
tiene demasiada estabilidad. Se pierde esa apertura hacia nuevos datos, Claro. hacia nuevas evidencias, ¿no? Es que Y, acaba siendo una parte del yo, y entonces desprenderse de eso es desprenderse del yo, sí, del autoconcepto. O sea, ahora me sacan de la tribu esta y ahora ¿qué soy? Ya no soy nada. sí, Me sacan de estar enfermo, me sacan de esta migraña del domingo y sí, no la quiero tener, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago los no, pero domingos? En eso, el ejemplo este que hemos comentado, ¿no? Que no pero es eso pone el así. peligro de que los demás interpreten la situación como de en Claro, el fondo le va bien, que nada, no. una crisis de La migraña gente es sufre porque sufre. La gente se una sufre barbaridad. y el dolor es terrible. Pero a veces sí que te puede descolocar. Yo me acuerdo de una persona que no era migraña, era fibromialgia, tal, le expliqué. Y entonces dice, bueno, y ahora, pero si a mí me han dado la incapacidad, y ahora qué hago? O sea, ¿quieres decir que ahora tengo que reconstruirme mi narrativa? Mm, ¿Cómo desactivo todo eso? Y claro. En ese sentido, claro, lo decimos. Sí. quedo desequilibrado, ¿no? Eh, pero había otra persona que mejoró mucho y entonces le preguntaba, bueno, ¿y ahora qué cuentas en el trabajo? Tal. Pues ahora estoy Les feliz. miento. No, pero les miento. Ah, vale. Si estoy sola, trabajo, como era una limpiadora. Tal. Sí. Si veo que viene alguien, ¿qué tal? Hombre, aquí ando. Ah, Pero, sí. bueno. Sí, pero en el fondo Pero, está feliz porque se le ha ido el dolor, claro. ¿cómo va a contar todo eso Claro. a sus compañeros? Es imposible. Sí, sí. Les tiene que mentir. O sea, que lo que hacemos después de que se haya solucionado eso o no se le haya solucionado, nos empuja a construir unos relatos que tengan Es cierta base idiosincrásico social, ¿no? totalmente. Idiosincrásico totalmente. Sí. ¿No? Porque si no, dependemos de la bendición social. Y en Pero un bueno, contexto el relato será de una manera y en otro contexto familiar o y, de amigos o y- laboral será otro. tenemos miles de historias para Claro. presentarnos en este entorno. El escenario es fundamental. Sachs sí que tiene una frase, me parece que ya te he contado antes. Somos un cuento o un relato, no sé cómo dice, vivimos en él, desde Sí, él. sí. No sé. Para él el relato era básico, la historia Sí, de vida era básica. Sí, eso, sí, y para mí también, eso sí, es sí, sí. fundamental, pero es que es un relato apoyado en informaciones que dan los expertos en las explicaciones y incluye. Pues claro, el relato sobre salud va a incluir información de expertos, es que Mm, es inevitable, ¿no? así es. Y eso nos obligaría a cuidar esa parte nuestra de información para que la gente pueda disfrutar de los estados de salud. No basta con estar sano para sentirse sano. Sí, pero el sistema está de tal manera que uno no puede ir al médico ya con la reserva de que se tiene que proteger de su discurso, porque uno se Sí, entrega inocentemente y desesperadamente al médico. lógicamente, claro. Entonces, pues yo afortunadamente, y en parte o en gran parte porque me tocó sufrir esa condición. Yo a mis pacientes siempre me contaba, ¿verdad? Para que vean, y eso yo creo que me ayudaba a que me creyeran el discurso, ¿no? O sea, yo he pasado por esa mierda, yo he estado en la cama, no sé qué, he estado mareado, me contaba, yo era un hipocondríaco, ahora estoy compensado, sigo siendo, pero, pero eso les ayudaba, sí. Yo creo que confesarse, tú te confiesas como paciente, como profesional, tus limitaciones sobre cerebro, no, si no, no tenemos ni idea cómo se produce la transformación de señales eléctricas y químicas en eso que es la conciencia. No tenemos ni idea, eso es un Pero es que misterio. tampoco nos lo enseñan con palabras. Ahora sí que se transmite la neurociencia con palabras más entendibles. Un muchacho de 12 o 13 años puede empezar a entender cosas, pero es que esto estaba reservado al máster ya casi de medicina o a la residencia. Yo no sé si en la carrera normal se entraba demasiado en el cerebro, no lo sé. No, pero no desde esta perspectiva de gestión del organismo. No. Era desde una perspectiva de patología. Identificar cuando hay estos síntomas, qué parte del cerebro está dañada. Y Sí, si no había ningún daño, bueno, ya se derivaba a lo vale. psicológico.
Sí. Yo creo que ahora, de todas maneras, hay un abuso de neurociencia y cualquier tema, ¿no? Si el prefijo Neurociencia, neuro se está evaluando, ahora todo es neuro. Un neurocafé, neurocomida, sí, sí, neuro... hay un par de libros por ahí, ahora no me acuerdo el nombre de los autores, pero que cuestionan eso, ¿no? La construcción del sujeto cerebral, ¿no? Cómo desde la neurociencia también se puede crear la ficción de que ahora ya controlamos cómo funciona el cerebro y eso da pie a, por ejemplo, intervenciones de aplicación de campos electromagnéticos que te pueden apagar una zona, activar, manejar y organizar sesiones terapéuticas de inducción a través de campos electromagnéticos y tal, ¿no? Estabilizando frecuencias, bajar las Sí, frecuencias de la ansiedad. Sí. y luego Bueno, con los microchips. No, pero eso está aportando ya soluciones exteriores a déficits funcionales. Se puede conseguir, yo qué sé, exoesqueletos y cosas. sí. ¿Verdad? Que alguien que no pueda andar empieza a andar. Bueno, por procedimientos carísimos que ahora Sí, de momento todo es muy caro, sí. están en el ámbito de la investigación, pero yo creo que o la realidad virtual para hacer inmersiones en universos virtuales, pero a favor tuyo. La conciencia es un universo virtual, ¿no? En el libro ya hablo de eso, ¿no? Que la realidad física es la que es. O sea, la voz de Pavarotti la construye el cerebro de cada uno. Es verdad, evidentemente. Que Sí. físicamente es una perturbación ondulatoria, unas frecuencias, no sé qué, que te mueven el tímpano, generan unas olitas, eso genera unas corrientes. Sí. Lo que pasa es que para entender lo que le ocurre al organismo tenemos que simplificar. O sea, cuando decimos me duele la mano, tú no puedes decir me duele el cerebro, porque todo lo que te va a doler en el cerebro. Tú puedes Sí, decir que el daño lo tengo en la mano. sí, sí. Entonces, tengo unos oídos que me encanta la música porque, pues no, pues le canta a tu cerebro, a tus oídos no. Tu oído va por una vía y hay un Sí, transductor y luego ya hay una serie sí, de cortezas sí. asociativas, etcétera, que lo hacen todo. Una historia, una construcción, una Claro, biografía, una relación con el mundo, pero que está haciendo atribución de claro, significados. claro. Hombre, eso habitualmente para vivir no hace falta saber eso. Ni que el átomo, ni electrones, ni partículas, historias Mm, de esas. Pero hay veces, cuando la cosa va mal, que viene bien tocar realidad para no ser víctima del mundo virtual y sí. saber que esa virtualidad te está alejando del verdadero sustrato físico-químico, ¿no? Hombre, claro, cuando ya el sufrimiento hace que tu vida no sea sostenible porque empiezas a darle demasiado poder a unas creencias, a creer que Sí, eres culpable, a creer que es una maldición, a creer que te lo ha traspasado no sé qué, a creer que te lo mereces, entonces hay un momento de decir, mira, por favor, que esto no va de esto, va de biología. sí, Y se explica de esta manera. sí, sí. Pero de biología neuronal, entonces la percepción es un proceso alucinatorio continuo, es la construcción de un universo virtual que normalmente busca la coherencia con los datos sensoriales de la realidad, las leyes físicas y tal, ¿no? Pero que a veces puede desvincularse de la monitorización de la realidad y crece y crece y crece y crece. Ujú. Y aparece una crisis de migraña, ¿no? Me parece. Y eso es un estado alucinatorio que se ha independizado de la información de la realidad, Sí. porque no está pasando nada, ¿no? Entonces, y eso se le puede llamar una alucinación. Y nosotros intentamos explicarlo, bueno, mi hija tal, no el primer día, pero para trasladarles esa interpretación de que por un lado está la realidad, para eso hay tecnología para saber si hay daño, y cuando no hay daño, tienes que darles la convicción de universo de organismo sano que necesita la actividad para mantener una capacidad de resistencia a los tejidos. Sí. Y de darle espacio a la vida y a la mente y a la libertad y no constreñirse al yogur natural y no al yogur de fresa porque la fresa tiene colorantes, o no sé, Sí, que sí, sí. podemos llegar a ese nivel, ¿no? De obsesión ya. Es que ya, no, ya hemos llegado, ¿no? Sí, Ya hemos llegado. sí. No digo el que sufre mucho, ¿no? Ya no sabe qué hacer. Y además se está continuamente autoevaluando. No lo he hecho perfecto, no lo he hecho bien. Algo no he hecho bien hoy porque me duele esto. Por favor. Antes dependíamos de los sacerdotes y tal, y ahora dependemos del nutricionista, del preparador personal, del no sé quién. Entonces, no. Bueno,
Pues que el conocimiento, que nos perdone el conocimiento. Eso es lo que nos tiene que perdonar. No, pero yo creo que siempre hay que ser optimista porque la humanidad, a trancas y barrancas, siempre va ofreciendo posibilidades para el que tiene acceso a interpretarla desde este modo ya más amplio, ¿no? Y lo que pasa es que institucionalmente seguimos instalados en el Sí, modelo pasito a ortodoxo, pasito, va muy lentito, pero que ir arrancando. Y toda esta formulación nueva sobre el dolor, sobre ya a mediados del siglo pasado ya estaba formulándose y todavía estamos. se ve que el sistema no está preparado para cambiar de paradigma cada 4 días. La comunicación están intervenidos. Esto que estamos hablando aquí, pues saldrá en tu podcast. Y no sé, Si en sale, si algún... sale, es que espero que se haya Vale, grabado. vale. Pero todos los días, cada 2 por 3, sale información ortodoxa. Las asociaciones de pacientes reciben dinero de forma industrial. Hay un tinglado, hay una organización, hay marketing, promoción. Bueno. ¿Qué más? Bueno, Arturo, pues nada, que sigáis los que hacéis labores como la vuestra y así se crea el conocimiento y así se avanza. ¿Qué tal te va por ahí? Pues En por el com. aquí. Sí, pues nada, Sí, pues ahora en Navidad regresaré a casa porque está la familia, los padres ya muy mayores, irregular, pero bien, trabajando. hay mucha labor que hacer por ahí. Claro. Hay muchas cosas que hacer, sí, hay muchas cosas que hacer y también hay que desconectarse un poco porque la realidad, solo salir a la calle ya la realidad es dura. Yo vivo en un barrio normalito de la ciudad y es complicado. El dolor aquí se concibe de otra manera, aquí menos mal, como no hay medicina, menos mal que tienen la religión, menos mal. Ya. Y menos mal que tienen las creencias, y menos mal que tienen la familia, porque yo he estado en hospitales viendo a amigos, a amigos de amigos, y bueno, acampan las familias en el suelo, te traen la comida, y a lo mejor hay un familiar en coma. El otro día hubo un coma diabético del hermano de una compañera. Y bueno, pues ahí hasta que, bueno, pues se salva o no se salva, y todo es rezo, comida, compartir. Chamanes y brujería y eso ahí. Hombre, hay una medicina que hay que pagarla, no existe la salud. De hecho, operarte de algo implica que tienes que ir a la farmacia a comprarte las agujas, los sueros y todos para luego ir al hospital y operarte. No existe esto por lo menos No, a ver si hay donde yo. chamanes o Ta- brujos. ¿No? Sí, bueno, hay diferentes niveles. Hay una medicina tradicional, o sea, una medicina clásica como la nuestra, con menos recursos, que puede haber en Europa, por ejemplo, por supuesto, y pagada. Pero luego hay una clase por debajo que sí tiene que ver mucho con la alimentación, con las creencias, con el brujo del vecino que ha curado a alguien. Y sí, sí, esa creencia más tribal sí existe aquí, sí. Es lo mismo que aquí, solo que los contenidos tribales son distintos. ¿No? Mm. Nosotros lo medicalizamos todo y pensamos que, como somos una civilización avanzada, las prácticas en estos terrenos, ¿no? En este contexto, están investidas de ciencia y son fiables. No, pero hay también, y si no fuera por el placebo y esas cosas. Sí, claro. Uf. Placebo también hay que agradecérselo al placebo. Pero el placebo te pasa factura. O Sí, sea, si una intervención terapéutica sales, el aprendizaje por refuerzo te puede llevar a conclusiones erróneas. ya, también. Entonces, pues. Así es. Bueno, Bueno, pues te lo agradezco. Vamos a ver cómo queda esto. Y ya bueno, pues pues, si tienes alguna manera de verlo, pues me dices. Porque ¿de ver saldrá el qué? tú, o ¿cómo haces esto? Sí, sí, ahora pues, se supone que se ha grabado todo bien. Va a salir porque mi podcast es quincenal. Entonces ha salido un episodio ahora, para final, el día 1 saldrá otro. Yo creo que el 15 de diciembre te mandaré un email. Ah, muy bien. Ahí Vale, vale. estará. ¿Ok? Oye, pues un placer haberte conocido. Igualmente. No tengo muchas oportunidades de hablar de estas cosas con gente. Bueno, tienes muchos vídeos ahí en YouTube, ¿eh? Pero escogidos, pero en la calle y tal, no creas, tío, porque todo el mundo opina sobre el dolor. Claro, entonces, cuando intentas echar un cable para
no. O sea que el dolor no existe, jaja, te miran así. ¿Cómo que? Dicen que yo digo que el dolor no existe. Digo, oh. Esa es la malinterpretación de no haber, por no haber leído bien lo que has escrito, porque está claro que tú no dices que lo primero que dices es el dolor es real, déjate de tonterías. Es una de las primeras frases, al menos de tu último libro. El dolor es real. Sí, eso. Así es. Bueno, muy bien, Bueno, Víctor. feliz sábado y si te tomas un chiquito, pues a disfrutarlo. No, hasta la una. Hoy tenía. Iniciaba mi primer ensayo como estudiante de contrabajo. Anda. Pero no había apuntado que tenía ensayo hoy y tendrá que ser el siguiente sábado. Estoy estudiando contrabajo ahora. Pues no lo dejes. No lo dejes, que eso. Maravilla. Muy bien, Víctor. Vale. Venga, encantado. Muchas gracias. Vale.